Más adelante en este video, el relato del pecado de Adán y Eva pudo terminar de otra manera. Y también, si el ser humano no hubiera pecado, ¿hubiera vivido para siempre? Descúbrelo en este video. Hola, en la sesión anterior analizamos cómo era el estado original de nuestros primeros padres, Adán y Eva, cómo ellos, gracias a la amistad con Dios, vivían en un estado de gracia y santidad. En esta sesión vamos a analizar cómo ese estado se perdió como consecuencia del pecado original. Este relato se encuentra en el libro del Génesis en el capítulo 3. Podrás encontrar el relato completo aquí, en la descripción de este video. La tentación y la caída. En el Génesis, capítulo 3, versículo 1, dice: La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Dios había hecho, y le dijo a la mujer: ¿Es cierto que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín? La mujer respondió a la serpiente: Podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero no de ese árbol que está en medio del jardín, pues Dios nos ha dicho, no coman de él, ni siquiera lo prueben, porque si lo hacen, morirán. La serpiente dijo a la mujer: No es cierto que morirán. Es que Dios sabe muy bien que el día que coman de él se les abrirán los ojos. Entonces ustedes serán como dioses, y conocerán lo que es bueno y lo que no lo es. A la mujer le gustó ese árbol que atraía a la vista, y que era tan excelente para tomar el conocimiento. Tomó de su fruto y lo comió, y se lo dio también a su marido que andaba con ella, quien también lo comió. Primer error que nos muestra este relato. Primer error. Jamás, jamás, jamás se dialoga con el maligno. Nunca se dialoga con él. ¿Por qué? Porque él es el engañador, el padre de la mentira. Él siempre va a buscar la manera de confundirte y convencerte de que lo que te dice es cierto a través de falsas razones y medias verdades. Pero no olvidemos que las medias verdades son también medias mentiras. Lo hizo entonces y lo hace en nuestro tiempo. Por eso, debemos estar muy atentos y muy unidos al Señor para no dejarnos confundir. Segundo, el demonio trata de que pierdas la confianza en Dios. Dice: es que Dios sabe muy bien que el día en que coman del árbol se les abrirán los ojos y ustedes serán como dioses. El demonio retrata a un Dios celoso de su divinidad, lo cual no es cierto, pero lo hace para sembrar la desconfianza. Y es entonces cuando el demonio suelta la tentación más grande. Después de decir que desobedecer a Dios no es tan grave, promete lo que no puede dar: la divinidad. Es justamente el pecado de rebeldía y soberbia que el mismo maligno cometió. Es el intento de la criatura de suplantar a su creador, de rebelarse a su ley y poner sus propias leyes, de no someterse a sus designios y poner los suyos. Y en eso radica el pecado de Adán y Eva, en la rebeldía y la soberbia ante Dios. Este pecado también se repite hasta la fecha entre nosotros. Cada vez que no nos gustan los mandatos de Dios y ponemos los nuestros, más acordes a nuestro gusto, a nuestra conveniencia e intereses. O pensamos que quizás nosotros somos más listos que Dios de alguna manera esté equivocado y nuestros juicios y leyes son mejores. Nos ponemos como quienes deciden qué está bien y qué está mal. Lo mismo el robo, la corrupción, la mentira, que el aborto, la eutanasia y otras modas actuales no queridas por Dios. Se dieron cuenta que estaban desnudos. Dice el capítulo 3, versículo 7. Entonces se les abrieron los ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Cosieron unas hojas de higuera y se hicieron unos taparrabos. Si antes la desnudez significaba la inocencia y pureza del alma, en esta frase representa la pobreza y la vulnerabilidad, la nada en que les dejó la experiencia del pecado. Con Dios tenían todo y descubren que sin Él no son nada. Y esa es la consecuencia que nos deja el pecado que todos hemos experimentado.
Cuando vamos a pecar, creemos que vamos a disfrutar de frutos dulces y agradables. En cambio, los frutos del pecado son amargos. Lo que realmente obtenemos como consecuencia del pecado es el sentimiento de culpa, vergüenza de sí mismo, miedo, miedo de perderse, miedo de ser descubierto, y un sentimiento de miseria moral que es como la muerte. Dios no había mentido. En efecto, la consecuencia del pecado es la muerte. La muerte a la que Dios se refería no solo era la muerte física, sino la muerte espiritual y la pérdida de todo lo bello que tenían a causa de la amistad con Dios, es decir, la pérdida del estado de gracia, pureza y santidad. Entra en el alma del hombre el miedo, la vergüenza y la culpa. Y es que, por más que el ser humano quiera voltear hacia otro lado y hacer como que no pasó nada, la conciencia que Dios ha puesto en el hombre le recriminará el mal y premiará el bien. Aun en los casos de pecadores empedernidos, la conciencia es como la alarma encendida en el tablero del automóvil. La persona se puede acostumbrar a ignorarla, pero siempre estará ahí, indicando el bien o el mal que realizamos. Dios busca al hombre. Continúa el relato en el versículo 8. Oyeron después la voz de Yahvé Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa de la tarde. Este es un antropomorfismo muy, muy bello. Ya lo platicamos en una sesión anterior. El Señor baja a los hombres. Sí, se pasea por el jardín a la hora de la brisa de la tarde. Dios es un Dios bueno, cercano, sencillo. No nos lo retrata como un Dios alejado, inalcanzable. Él está con nosotros y nos ama. Se regocija en la belleza de su creación y le gusta pasar tiempo con sus amigos, los seres humanos, conversando con seres inteligentes como Él. Sabemos que Dios no tiene cuerpo con forma humana, pero el relato nos lo representa de esa manera. No nos debe extrañar. Recordemos que en la antigüedad, en todas las culturas, era una costumbre representar a sus dioses con formas humanas. Eso significa el antropomorfismo, y era algo bastante común. El propio Israel se refiere a Dios de esa manera, y aún hoy nos seguimos refiriendo a Dios de manera antropomórfica, y Él lo acepta, lo cual nos confirma que es un Dios bueno. Ante Dios, dice el versículo 8 y 9. Al escuchar a Yahvé Dios, el hombre y su mujer se escondieron entre los árboles del jardín para que él no los viera. Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? Este contestó: He oído tu voz en el jardín y tuve miedo, porque soy desnudo, por eso me escondí. Aquí está el miedo, la vergüenza y la pérdida de la confianza en Dios de que hablamos antes. Si antes eran amigos entrañables, ahora se esconden como si Dios fuera malo y vengativo. ¿Qué cambió? ¿Cambió Dios? No, cambió el hombre. Dios sigue acercándose a buscarlo. El hombre es el que se aleja de él. En el versículo 11 dice: Yahvé Dios contestó: ¿Quién te ha hecho ver que estabas desnudo? O sea, ¿quién te ha hecho sentir pobre, culpable, temeroso y vulnerable? Continúa el relato. ¿Acaso has comido del árbol que te prohibí? El hombre respondió: La mujer que pusiste a mi lado me dio del árbol y comí. Y ese es otro resultado del pecado. Podemos decir que en el pecado de Adán y Eva se inventaron las excusas. La mujer que pusiste a mi lado me dio del árbol y comí. Como la culpa es muy grande, trata de trasladársela a Eva, de rehuir la responsabilidad. Es más,
parece que le echa la culpa a Dios, pues él le había dado a esa mujer. O sea, el hombre quiere culpar de su error a Dios. Pero Dios no se deja engañar. Por eso le pregunta a la mujer, no porque no supiera lo que había pasado, sino porque quiere escuchar si están arrepentidos, lo cual comprueba que Dios es justo y misericordioso. Pero de arrepentimiento, nada, puras excusas. Y le dijo a la mujer, ¿qué has hecho? La mujer respondió, la serpiente me engañó y comí. Otra vez la misma actitud, pasándole la responsabilidad a los demás. Si tomamos la palabra del salmista, un corazón arrepentido tú no lo desprecias, podemos decir que si se hubieran acercado a Dios con el corazón arrepentido, Dios los habría perdonado, pues como dice también otro salmo, Dios es lento a la cólera, rico en piedad y leal. Dios maldice a la serpiente. Entonces Dios dijo a la serpiente, por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás tierra todos los días de tu vida. Si entendemos que el simbolismo de la serpiente representa al demonio, entonces en este pasaje, Dios maldice al demonio. Continúa diciendo Dios, haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Él te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón. Esto representa de una manera simbólica la lucha que a partir de entonces habrá entre los descendientes de nuestros primeros padres, es decir, de toda la humanidad contra el mal. Sin embargo, anuncia de una manera velada el triunfo final de la humanidad sobre el mal. Este pasaje es conocido como el protoevangelio, pues es la primera vez que en la Biblia se anuncia la venida de un Salvador que derrotará al mal. En su carta a los Gálatas, San Pablo dice que la Escritura no habla de los descendientes, como si hubiera varios, sino que habla en singular, para tu descendencia, y esta es Cristo. El apóstol San Juan describe la siguiente imagen en el Apocalipsis. Apareció en el cielo una señal grandiosa. Vi a una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Está embarazada y grita de dolor, porque le ha llegado la hora de dar a luz. Y la mujer dio a luz un hijo varón, que ha de gobernar a todas las naciones. No puede tratarse de Eva, pues ella fue derrotada en el Edén. Se trata de la Santísima Virgen María, la Madre de Dios, y el Hijo que da a luz es nuestro Señor Jesucristo, quien ha de gobernar a todas las naciones y habría de aplastar la cabeza de la serpiente, como estaba prometido. Por cierto, en las apariciones de la Virgen de Guadalupe a San Juan Diego, esta se presenta como la Cuatlasupe, que se traduce como la que aplasta a la serpiente, enlazándose directamente con este pasaje de Génesis 3:15. La sentencia. Versículo 17. Al hombre le dijo, por haber escuchado a tu mujer y por haber comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldita será la tierra por tu causa. Con fatiga sacarás de ella el alimento por todos los días de tu vida. Espinas y cardos te dará, mientras le pides las hortalizas que comes. Con el sudor de tu frente comerás tu pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste sacado, porque eres polvo y al polvo volverás. Este pasaje recuerda el paso de un pueblo nómada al asentamiento como agricultores, en una época en que tenían que quitar piedras y labrar la tierra con primitivas herramientas de madera que se dañaban con facilidad. Refleja, sin embargo,
que a partir de entonces el trabajo será pesado de realizar para el ser humano. Dios indica que el ser humano va a morir, pues ese es otro fruto del pecado, la mortalidad. Respecto a esto, el Magisterio de la Iglesia nos explica en el Catecismo de la Iglesia Católica, número 400. La armonía en la que se encontraban, gracias a la justicia original, queda destruida. El dominio de las facultades espirituales del alma sobre el cuerpo se quiebra. La unión del hombre y la mujer es sometida a tensiones. Sus relaciones estarán marcadas por el deseo y el dominio. La armonía con la creación se rompe. La creación visible se hace para el hombre extraña y hostil. A causa del hombre, la creación es sometida a la servidumbre de la corrupción. Finalmente, la consecuencia explícitamente anunciada para el caso de desobediencia se realizará. El hombre volverá al polvo del que fue formado. La muerte hace su entrada en la historia de la humanidad. La experiencia del pecado deja en el hombre un conflicto interno entre el bien y el mal, que es descrito por San Pablo en la carta a los Romanos. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. También le será más difícil el entendimiento a través de su inteligencia, ahora golpeada por el pecado, lo cual traerá consecuencias importantes. No teniendo ahora la capacidad de entendimiento pleno, su mente estará sometida al error del juicio, lo cual lo llevará en muchas ocasiones a tomar decisiones equivocadas, pensando que hace lo correcto. La historia del hombre está plagada de decisiones terribles, realizadas pensando que se hacía algo bueno. No tenían que morir. Ya lo había dicho el Señor. Adán y Eva solo morirían si comían del árbol del bien y el mal. Muchos santos y teólogos han reflexionado que el plan original de Dios habría sido que el ser humano, al igual que la Santísima Virgen María, pasara de este mundo a la presencia de Dios a través de un sueño, sin experimentar la muerte. A este acontecimiento se le llama la Asunción de la Virgen María. Ella, como un privilegio especial por ser la Madre de Dios, y dado que no era conveniente que el Redentor del mundo naciera de una mujer pecadora, quiso Dios que su Hijo naciera de una mujer sin mancha de pecado. De ahí el nombre de Inmaculada Concepción. Esto la convertiría en la primera redimida en atención a los méritos que su Hijo habría de conseguir en la cruz. En adelante, el ser humano privado de la gracia divina habrá de experimentar el dolor, el sufrimiento, la angustia, la tristeza, la enfermedad y la muerte. Sin embargo, Dios tiene misericordia. Dice el relato que, enseguida, Yahvé Dios hizo para el hombre y su mujer unos vestidos de piel, y con ellos los vistió y los expulsó del Edén para que trabajara la tierra de la que había sido formado. Otra vez, en esos pequeños detalles vemos el cuidado de Dios para con nuestros primeros padres, a pesar de que lo ofendieron, a pesar de que desconfiaron de Él, a pesar de que se rebelaron ante Él porque quisieron ser dioses, no los deja desamparados. A pesar de eso, todavía les hace vestidos de piel. Y no hay que olvidar que no los manda desesperanzados. Su promesa les hace abrigar la esperanza de que un día un descendiente suyo los salvará y restituirá de una manera portentosa la amistad ahora fragmentada con el Creador. Un plan más maravilloso. Pues, si bien el ser humano había fallado al plan inicial de Dios de tenerlo como amigo, el amor y misericordia de Dios idearían un plan aún más maravilloso que el primero, en el cual enviaría a su propio Hijo para rescatar a esa criatura tan amada por Él. Asumiendo la misma naturaleza que su criatura, cargaría con nuestros pecados sobre sí, en palabras del profeta Isaías. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y por sus llagas hemos sido sanados. Pues si en el antiguo plan éramos sus amigos, en el nuevo plan nos haría sus hijos. Si en el antiguo plan podían comer,
de todos los árboles del jardín, en el nuevo plan nos dio a comer su propio cuerpo y su sangre, y a cambio de la vida material que en algún momento perderemos, nos da su misma vida eterna junto a Él. Ante la falla del hombre en el plan inicial, Dios desarrolla un plan que rebasa y con mucho al primero. En la misa, la plegaria eucarística 4 lo resume en este bello poema. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero, para que, sirviéndote solo a ti, su Creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que, compadecido, tendiste la mano a todos para que pueda encontrarte quien te busca. Renovaste, además, tu alianza a los hombres, y por medio de los profetas los fuiste educando en la esperanza de la salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo. Él se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen y así compartió en toda nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no viviéramos ya para nosotros mismos, sino para Él, que por nosotros murió y resucitó, envió, Padre, desde tu seno, al Espíritu Santo, como primicia para los creyentes, a fin de llevar a plenitud su obra en el mundo, santificando todas las cosas. Cómo Dios puso por obra su plan de salvación en la historia de la humanidad es lo que llamamos la historia de la salvación, y es lo que estamos analizando en estas sesiones. Hasta aquí, el relato del pecado original. Si te ha gustado este video, no te olvides de darle like para que le llegue a más personas. Por favor, compártelo con tus amigos, conocidos y familiares para que a más personas les llegue este mensaje de evangelización. Y suscríbete para que en automático te llegue la notificación cuando subamos un nuevo video. Muchas gracias y que Dios te bendiga.